Bien, buenos días. Bienvenidos a la tercera sesión del Seminario Internacional sobre la Ciencia de la Lógica de Hegel, la cual estará dedicada al capítulo del juicio a cargo del profesor Gianfranco Casuso. Gianfranco Casuso es profesor principal e investigador del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt. Ha sido investigador invitado en el Cluster of Excellence, The Formation of Normative Orders de la Universidad de Frankfurt y en la Humboldt-Universität zu Berlin. Es coordinador del grupo de investigación sobre teoría crítica de la PUC. Sus áreas de docencia e investigación son la filosofía política y social, la filosofía de la economía, así como las teorías de la democracia, la teoría crítica de la sociedad y la filosofía moderna, con especial énfasis en la filosofía del idealismo alemán. Actualmente trabaja en los vínculos entre la teoría crítica y el pensamiento social y político latinoamericano. Después de la presentación de Gianfranco, como siempre, se podrá participar a través de preguntas y comentarios mediante la opción levantar la mano en la función reacciones. Y ahora le damos la palabra al profesor Casuso para que pueda dar inicio a la sesión. Y muchas gracias, Maverick, por la presentación y a los participantes también por acompañarnos en esta tercera sesión. Voy a compartir un documento donde tengo algunas notas que me gustaría discutir con ustedes. Bien, este capítulo está dedicado al juicio. Voy a comenzar una breve introducción siguiendo la propia estructura de la presentación de Hegel y comienzo con dos citas que me parece que engloban bastante bien lo que Hegel va a entender por juicio. Dice, el juicio es la determinidad del concepto puesta en el concepto mismo. Y más adelante vuelve sobre esta misma frase diciendo, el juzgar es el determinar, das Bestimmen, el determinar al concepto por medio de sí mismo. Y el progreso ulterior del juicio en la diversidad de juicios es esta determinación progresiva del concepto. Qué tipo de conceptos determinados haya y cómo se den necesariamente estas determinaciones del mismo es lo que ha de mostrarse en el juicio. Con el juicio, entonces, no se trata simplemente de dos extremos subsistentes, selbstständig, a los que suele denominarse sujeto y predicado, los cuales se relacionan o se refieren, como dice Félix Duque en su traducción, sich beziehen, los cuales se refieren solo externamente. El juicio Urteil, Hegel utiliza aquí, como hemos conversado antes, la etimología del término. El juicio Urteil es más bien partición originaria, es decir, ursprüngliche Teilung. Es dirección, decisión, división o ruptura sobre la aparente unidad del concepto en tanto que lo singular, que era justamente el resultado del capítulo precedente. El juicio entonces no junta o enlaza externamente dos extremos que están separados. Esta última es precisamente la perspectiva gramatical que Hegel rechaza, pues esta supone que el predicado se le agrega externamente al sujeto, asumiendo que ambos son conceptos independientes o subsistentes, que se hallan uno frente al otro, lo que corresponde más a las representaciones del entendimiento. Continúo presentando los cuatro momentos del juicio con los que Hegel da paso a la primera forma del juicio, el juicio del estar o de existencia, y dice Hegel, tal como inmediatamente es, el juicio es por el momento el juicio de existencia. Del estar, traduce Félix Duque, es das Urteil des Daseins. Su sujeto es inmediatamente un singular abstracto, que es. El predicado es una determinidad inmediata o propiedad del sujeto mismo, un algo abstractamente universal. Al superarse esto cualitativo del sujeto y predicado, parece por el momento la determinación del uno en el otro. El juicio es ahora, en segundo lugar, juicio de reflexión. Pero este comprender más exterior se convierte en la identidad esencial de una conexión sustancial necesaria. Así, el juicio es, en tercer lugar, el juicio de necesidad. En cuarto lugar, en cuanto que dentro de esta identidad esencial ha devenido la diferencia de sujeto y predicado hasta una forma, el juicio deviene entonces subjetivo.
conteniendo la oposición del concepto y de su realidad, y la comparación de ambos. Es el juicio del concepto. Comienzo entonces con la presentación del el primer momento del juicio, el juicio de existencia o del estar, como traduce Duque, das Urteil des Daseins. Hegel introduce el juicio como el momento en el que el concepto se desenvuelve como una relación entre sus determinaciones. El juicio del Dasein es la forma más inmediata de esta relación y su forma positiva representa la primera figura de esta articulación conceptual. Esta sección constituye un punto crucial donde el concepto comienza a desbordar la forma abstracta del entendimiento, aunque aún no realiza plenamente su verdad. El juicio positivo tiene como ejemplo afirmaciones del tipo la rosa es roja. Aquí el sujeto, que es una existencia determinada, un Dasein, y el predicado, que es una cualidad general, se colocan en relación o referencia mutua, en una Beziehung, pero sin una mediación conceptual interna. La afirmación que se realiza en este juicio es, por tanto, una conexión inmediata, externa. No surge del desarrollo inmanente del concepto, sino de la presuposición de un enlace entre sujeto y predicado, entendidos como dos conceptos subsistentes. Como tal, el juicio positivo en esta etapa es solo aparentemente verdadero, pues no ha alcanzado la necesidad de su contenido. El concepto, según Hegel, está estructurado por tres momentos o determinaciones: universalidad, particularidad y singularidad. En el juicio positivo, esta estructura se manifiesta de manera incompleta. El juicio representa lo singular, por ejemplo, esta rosa, mientras que el predicado expresa una universalidad, la cualidad de ser roja. Pero la particularidad que debería mediar entre ambos aún no aparece como momento activo. El juicio positivo representa entonces una afirmación inmediata, aún no reflexionada, que conserva una forma del entendimiento incapaz de pensar la unidad concreta del concepto. Considerando más de cerca el texto hegeliano, vemos que el juicio positivo adopta dos formas. La primera es lo singular es universal, que corresponde a la forma, y la segunda es lo universal es singular, correspondiente al contenido. Hegel ve una contradicción en esta doble fórmula, y esto es así por lo siguiente. Al decir que la rosa es roja, rosa es un ente singular y roja es la propiedad universal. Pero resulta que este universal no le pertenece esencialmente a Rosa, pues es un predicado o accidente de otros muchos entes. Ni le pertenece en exclusiva, ni la determina realmente. Con esto se niega la primera fórmula, es decir, lo singular es universal, pues se revela que este universal es mayor que el sujeto, que solo abstractamente es universal y está basado en una inmediatez que vincula sin reflexión a un sujeto A con un predicado B. Pero en el juicio afirmativo, una vez que prestamos atención al contenido, tenemos que el predicado roja debe estar referido al sujeto rosa, con lo cual roja es ahora una propiedad singular de un único ente, rosa. Como los dos momentos, universalidad y singularidad, deben mantenerse en el juicio, rosa pasa a ser ahora el universal, ya que roja se predica no únicamente de esta rosa, sino de toda rosa en general. Pero roja es una entre muchas propiedades o accidentes referidos a rosa, lo que Hegel llama la mala infinitud. Con lo cual, nuevamente, tampoco la determina esencialmente. Esto último niega ahora la segunda fórmula. Lo universal es singular, pues se revela que este singular es tan abstracto como lo era lo universal. Y lo que resulta de todo esto es que el juicio positivo no llega a determinar al concepto, realmente, tal como pretendía, porque ni lo singular es universal, ni lo universal es singular. Para lograr su propósito se necesita asumir, traduce Duque, Aufhebt, lo que ya está implicado en esta doble fórmula. Esto significa simplemente asumir la negación de lo abstractamente universal y de lo abstractamente singular. En ese sentido, dice Hegel que el juicio negativo es la verdad del juicio positivo. En efecto, en el juicio negativo ocurre lo siguiente. Ocurren dos cosas. El juicio positivo tiene por lo pronto su verdad en el negativo, porque lo singular resulta que no es abstractamente universal, sino que el predicado de lo singular está él mismo determinado. Por consiguiente, lo singular es por lo pronto un particular.
Además, y según la otra proposición contenida dentro del juicio positivo, el juicio negativo quiere decir lo universal no es abstractamente singular, sino que este predicado, por el hecho mismo de ser predicado, o sea, por estar en referencia a un sujeto universal, es un término más extenso que la mera singularidad. Y lo universal es igualmente, en consecuencia, por lo pronto, un particular. En cuanto que este universal, en cuanto sujeto, está él mismo dentro de la determinación judicativa de la singularidad, ambas proposiciones se reducen a una sola proposición. Lo singular es un particular, que es la fórmula del juicio negativo, justamente. Lo singular es un particular expresa para Hegel entonces dos cosas: que lo particular contiene lo universal, pero también que el predicado no es solamente un universal, sino un universal determinado. Eso quiere decir lo siguiente: si bien el juicio de negación es la negación de una propiedad abstractamente universal, roja, y de un sujeto abstractamente singular, rosa, esta negación que resulta en la particularidad, es decir, este rojo referido a esta rosa, es también una determinación positiva, algo concreto y no solo negación. No obstante, aquí ocurre algo similar a lo que ocurría en el juicio positivo. La determinación positiva del juicio negativo dice que lo singular es particular, pero, cito, lo singular no es tampoco particular, pues la particularidad es de mayor extensión que la singularidad. Es, por tanto, un predicado que no corresponde al sujeto, un predicado que no tiene aún en el sujeto su verdad. Fin de la cita. En realidad, el resultado de asumir de Aufhebt la negación de la abstracción propia del juicio positivo no es lo singular es lo particular, sino lo singular es solo lo singular, ya que lo que se busca es que esta propiedad y no otra corresponda a este sujeto y no a otro. En palabras de Hegel, la rosa no es cualquier cosa coloreada, sino que se limita a tener el color determinado, que es el color propio de rosas. Lo singular no es una cosa indeterminadamente determinada, sino lo determinado que está determinado. Esta fórmula, entonces, lo singular es lo singular, expresa la verdad del juicio negativo, y es además lo que Hegel llama juicio infinito. El juicio infinito. Dice Hegel: el juicio negativo es en tan escasa medida un juicio verdadero como el positivo. Es en el juicio infinito, que constituye la negación de la negación, que se niega incluso la forma judicativa misma, pero solo en tanto que su forma es la del juicio de existencia, el Dasein. En palabras de Hegel, por esta reflexión dentro de sí de las determinaciones del juicio, se ha asumido, aufgehoben, ahora el juicio. Dentro del juicio negativamente infinito, la diferencia es, por así decir, demasiado grande para que siga habiendo aún juicio. Sujeto y predicado no tienen de ningún modo referencia positiva entre sí. Por el contrario, dentro del juicio positivamente infinito, no está presente más que la identidad, y en virtud de la entera falta de diferencia, no hay ya juicio alguno. Por un lado, el juicio infinito parece expresar finalmente lo que la propia cópula del juicio contiene, que los extremos cualitativos están asumidos dentro de esta identidad suya. Pero esta identidad se ha alcanzado a costa de la negación del juicio mismo, pues ahora sus dos extremos parecen haber sido reducidos a uno solo, a lo singular. En efecto, como resultó de la exposición del juicio negativo, la forma positiva de este nuevo juicio es lo singular. Pero, continúa Hegel, en cuanto que esta unidad es el concepto, ella se ha vuelto a dirimir inmediatamente, en igual medida, dentro de sus extremos, y se da como juicio cuyas determinaciones, empero, no son ya inmediatas, sino reflexionadas dentro de sí. El juicio del Dasein ha pasado a juicio de reflexión. Resulta entonces que lo negado era solo la negación, era solo la relación exterior, inmediata, de sujeto y predicado. Y asumir esta verdad como lo positivo para reconducir la determinación del concepto desde un singular que ya no es inmediato y que no se enfrenta a un mundo universal como dos extremos opuestos, es lo que da paso al juicio de reflexión. Entramos entonces al segundo tipo, el juicio de reflexión. Este juicio marca un giro fundamental.
El paso de la simple atribución de predicados en el juicio del Dasein hacia una forma más profunda de juicio en la que el sujeto y el predicado ya son determinaciones internas del concepto mismo. Aquí el juicio no expresa una relación externa entre un ente, el sujeto, y una propiedad, el predicado, sino una autorrelación reflexiva del concepto consigo mismo que comienza con una relación de identidad, como hemos visto. El movimiento de la determinación, dirá Hegel, no se muestra en el predicado, en lo exterior, teniendo al sujeto como fundamento, sino se muestra en el propio sujeto, siendo este, el sujeto, a la vez su propio fundamento. Hegel estructura esta parte, este juicio de reflexión, a través de los tres momentos, a través de tres momentos, singular, particular y universal, los cuales corresponden directamente a las determinaciones inmanentes del concepto. Cada tipo de juicio expresa una forma específica de cómo el concepto se determina reflexivamente en su contenido, hasta llegar a la necesidad de su mediación total, lo que prepara la transición al silogismo. Primer tipo, el juicio singular. La forma del juicio singular es: esto es un algo esencialmente universal. El juicio singular aparece como una afirmación acerca de un individuo concreto, de un esto. Pero a diferencia del juicio positivo de existencia, de Dasein, donde lo singular es lo universal, aquí la relación entre el sujeto y predicado no es externa ni empírica, y el predicado no representa una propiedad arbitraria ni abstracta. Al tratar de determinar a un singular, se le empieza a reconocer más bien como miembro de un género, y no meramente a partir de sus accidentes empíricamente observables. Esta inmanencia resultante de la reflexión sobre el propio sujeto vincula internamente, ahora sí, al sujeto singular con la universalidad. No obstante, el esto del sujeto no corresponde realmente a dicha universalidad, pues hay otros muchos singulares que el género aún no está abarcando. Esta constatación da paso al juicio particular, donde el esto es ahora una multiplicidad. De esta manera, Hegel afirma que la forma del juicio particular se refiere a algunos estos, o sea, una multitud particular de singulares. La fórmula del juicio particular es, en efecto, algunos singulares son universales. Pero sucede que esta determinación positiva implica a su contrario, y por sí misma es entonces incompleta, unilateral. Por ejemplo, en el juicio particular, algunos hombres son bienaventurados, viene implícita la afirmación contraria. Algunos hombres no son bienaventurados. Esto significa que el juicio negativo y el juicio positivo no están uno fuera del otro. El juicio particular los contiene a ambos. Por eso dice Hegel, el juicio particular es indefinido. Pero no todo singular cae dentro del juicio particular. Hegel excluye, por ejemplo, a los nombres propios, los cuales se refieren a un singular como tal. El algunos del juicio particular debe referirse a sujetos que sean susceptibles de tener un contenido universal, tales como hombres, animales, etc. Se trata de un tipo de sujeto que puede singularizarse y de los cuales puede predicarse lo múltiple, tanto en sentido positivo como negativo, siendo ambos complementarios, ¿no? Tanto en algunos hombres son bienaventurados como en algunos hombres no son bienaventurados. Resulta entonces que la totalidad de ambos, positivo y negativo, es decir, la suma total de todos los singulares mentados en el sujeto, no es sino la universalidad. Con lo cual pasamos al juicio universal. La universalidad que de este modo ha surgido aquí es el género, dice Hegel. La universalidad que en ella misma es algo concreto. Pasamos así de un esto singular a algunos singulares y de ahí a todos los singulares, que como especies corresponden a un género, es decir, los tres tipos de juicio, de reflexión, ¿no? Esto, juicio singular; algunos, juicio particular; a todos, juicio universal. No en vano, el juicio de reflexión corresponde a lo que comúnmente afirma Hegel se denomina juicio de cantidad. Es así como está expresado en Kant, de hecho, en la crítica de la razón pura. El juicio universal se expresa entonces en la forma: todos los singulares son universales.
Al tratarse de todos los singulares comprendidos bajo un género, hablamos de la suma total. Aquí la relación entre sujeto y predicado ya no es externa, pues lo único que dice la fórmula, todos los singulares son universales, es que existe el género como un universal compuesto de singulares, es decir, como una comunidad. Pasamos así a al tercer momento, el juicio de necesidad. Hegel expone el juicio de necesidad como el momento en que el concepto comienza a realizarse, no simplemente como afirmación de existencia, Dasein, o reflexión sobre determinaciones, sino como unidad necesaria de sus determinaciones internas. Las tres figuras de este juicio, el categórico, el hipotético y el disyuntivo, no deben entenderse como formas externas, sino como modos de la mediación inmanente del concepto consigo mismo. Cada forma expresa una de las determinaciones del concepto: universalidad, particularidad y singularidad. En el juicio categórico, la fórmula vuelve a ser lo singular es universal, como en el juicio positivo. Pero el sujeto ya no es un ente cualquiera, sino el género. Pero, dice Hegel, es género solo en la medida en que concibe, comprende, begreift, especies bajo sí. El juicio categórico es la forma más inmediata del juicio de necesidad. Aquí el sujeto se identifica con una determinación universal y el predicado expresa una propiedad que se afirma necesariamente del sujeto. Su determinación en el juicio expresa entonces lo que esencial y necesariamente le corresponde al sujeto. Una expresión de este juicio es por ello: la rosa es una planta y no la rosa es roja, como ocurría en el juicio positivo en el ámbito del Dasein aún. En efecto, a diferencia del juicio positivo de existencia o de estar, el juicio categórico no enuncia una propiedad exterior cualquiera, el color, por ejemplo, sino una propiedad esencial del sujeto, su naturaleza vegetal, en el caso de la rosa. En el juicio categórico, entonces, cito, el contenido es la totalidad de la forma reflexionada dentro de sí. La cópula tiene en él, por consiguiente, significado de necesidad. Fin de la cita. Mientras que en los juicios positivo y negativo, por el contrario, lo enunciado del sujeto es un contenido singular contingente, y la cópula tiene el significado del ser abstracto inmediato. Sin embargo, esta forma aún carece de una mediación explícita que explique la conexión necesaria entre sujeto y predicado. Esta mediación se encontrará primero en un otro, podríamos decir que en un mediador externo. Esta necesidad de justificación de la necesidad del juicio categórico, Hegel la verá en el juicio hipotético. Dice Hegel, dentro del juicio categórico está el concepto como universalidad objetiva, siendo una singularidad exterior. Dentro del hipotético, se destaca en esta exterioridad el concepto dentro de su identidad negativa. Por esta obtienen ellas la universalidad y la singularidad la determinidad, puesta ahora dentro del juicio disyuntivo, que ellas tienen inmediatamente dentro del primero. Perdón. El juicio hipotético introduce, en efecto, una mediación condicional entre sujeto y predicado. Se expresa por eso en la forma: si A es, entonces B es. Aquí la particularidad se manifiesta en la condición que conecta sujeto y predicado, estableciendo una relación necesaria, pero al mismo tiempo dependiente de una circunstancia específica. En palabras de Hegel, lo puesto dentro de este juicio es la conexión necesaria de determinidades inmediatas, cosa no puesta aún dentro del juicio categórico. El juicio hipotético es un juicio de posibilidad. Se trata de dos existencias inmediatas o exteriormente contingentes, donde lo esencial es la referencia, la relación, Beziehung, la conexión de los extremos, pues tanto A como B solo son en la medida en que el otro sea. Aquí vemos por primera vez que el contenido del juicio no se relaciona dentro de la determinación de sujeto y predicado. El juicio disyuntivo representa la forma más desarrollada del juicio de necesidad. Se expresa en formas como A es B o C. La relación que encontramos acá es la del género y sus especies.
Pero Hegel marca la diferencia entre el juicio disyuntivo y el juicio disyuntivo empírico, donde esta relación es solo contingente y responde a especies que han sido encontradas ahí delante, constituyendo solo una completud subjetiva. En el juicio disyuntivo, por el contrario, se muestra la necesidad del concepto como una totalidad de posibilidades. El o bien de esta fórmula, in vera uda, está en el predicado. Y es todo esto lo que se relaciona con el sujeto. Aquí está el in vera uda que se relaciona con el sujeto a través de la copa. En tanto que el sujeto, es el género simple. El concepto es entonces esta apertura a posibilidades que a primera vista aparece como contradictoria o contraria, como tener que elegir entre uno u otro, pero que responde en realidad a la diferencia conceptual esencial. Las especies son así tanto contrarias como contradictorias. Las especies vendrían a ser estas de acá, ¿no? Las especies son así tanto contrarias como contradictorias, porque son tanto diversas entre sí como mutuamente excluyentes. Sin embargo, esto no niega que estén todas referidas al sujeto como género suyo o como universalidad concreta, aquello que les da identidad y podríamos decir que les da unidad en su diferencia. Cito aquí extensamente a Hegel, pero creo que es bastante clara esta cita. Por lo pronto, el juicio disyuntivo tiene dentro de su predicado a los miembros de la disyunción. Más precisamente en la misma medida, él mismo está disyunto. Su sujeto y predicado son los miembros de la disyunción. Pero ellos son los momentos conceptuales puestos dentro de su determinidad, pero puestos al mismo tiempo como idénticos. Como idénticos de dos maneras. Dentro de la universalidad objetiva, que está dentro del sujeto como el género simple, y dentro del predicado como la esfera universal y como totalidad de los momentos conceptuales. Y, segundo, dentro de la unidad negativa de la conexión desarrollada de la necesidad, según la cual la determinidad simple dentro del sujeto ha ido a parar a la diferencia de especies, separándolas. Y justamente allí es donde ella es la referencia esencial de estas y lo idéntico consigo mismo. Si bien parece que la disyunción está solo en el predicado, en realidad la disyunción está en la relación entre sujeto y predicado, pues muestra cuál es la naturaleza propia del concepto. Por esta razón, concluye Hegel, esta unidad, la cópula de este juicio, que es a donde por medio de la identidad de los extremos han ido ellos a parar de consuno, es con esto el concepto mismo. Y además lo es en cuanto opuesto. El mero juicio de necesidad se ha elevado así al juicio de concepto, que es justamente el cuarto momento y último. Y con esto ya voy cerrando. El juicio del concepto, cuyo primer momento es el juicio asertórico. Y cito, comienzo con una cita. El juicio del concepto es, por de pronto, inmediato. Es así el juicio asertórico. El sujeto es un singular concreto en general. El predicado expresa lo mismo en cuanto relación de su realidad efectiva, determinidad o disposición del sujeto a su concepto. Esta frase la voy a explicar a continuación, porque puede ser un poco oscura. Trataré de explicarla. En el juicio asertórico, Hegel expone la relación inicial entre sujeto y predicado como una afirmación inmediata. El juicio asertórico es simplemente la afirmación de que algo es de una manera u otra. No hay mediación reflexiva entre sujeto y predicado. El sujeto se presenta como singular, pero se le atribuye una universalidad externa en el predicado sin un cuestionamiento del vínculo entre los dos. Formas de este tipo de juicio son esta casa es mala o esta acción es buena. Este juicio es el punto de partida para la dialéctica de los juicios, pues la afirmación se presenta como verdadera sin una comprensión profunda de la necesidad de esa relación. En este juicio, el predicado aparece como una propiedad universal atribuida a un sujeto universal sin mediación. La universalidad del predicado se ve de forma inmediata como una afirmación externa sobre el sujeto singular,
pero sin el trabajo interno de mediación lógica que caracteriza juicios más desarrollados. En palabras de Hegel, lo meramente subjetivo de la aserción de este juicio consiste, por tanto, en que la conexión, que es en sí de sujeto y predicado, no está aún puesta, o lo que es lo mismo, que es solamente exterior. La cópula es aún un ser inmediato, abstracto. Como en el caso del juicio categórico, se trata de una relación entre sujeto y predicado que pretende ser necesaria, pero cuyo fundamento se halla en el exterior. Es por esa razón que cuando se asevera esta acción es buena, la contrapuesta esta acción es mala, sigue teniendo igual justificación. Sigue siendo pues cosa contingente sigue siendo pues cosa contingente que aquella, la acción, corresponda al concepto o no. En consecuencia, esencialmente, el juicio es problemático. El juicio problemático, dice Hegel, es el asertórico, pero en la medida en que éste tiene que ser tomado tanto de modo positivo como de modo negativo. El juicio problemático es la transformación de la afirmación del juicio asertórico en una relación de posibilidad. En ese juicio ya no se afirma la relación entre el sujeto y el predicado como algo que simplemente es, sino que se presenta como algo que puede ser o no, dependiendo de si se cumplen ciertas condiciones, lo que Hegel llama la disposición, la Beschaffenheit, a la que se refiere en esta primera cita. De este modo, el juicio problemático introduce la noción de contingencia, en la que el predicado ya no está necesariamente vinculado a un sujeto, sino que la relación se convierte en una posibilidad. Dice Hegel así: lo problemático del sujeto en él mismo constituye su contingencia como momento. La subjetividad de la cosa, situada frente a su naturaleza objetiva o su concepto, el mero modo y manera, o sea, la disposición. El juicio problemático se manifiesta en ejemplos como la casa, dependiendo de su disposición, es buena. Esta condición o disposición que no estaba presente en el juicio asertórico es lo que debe cumplirse. Pero como tal cumplimiento no está garantizado por el juicio problemático, el concepto solo queda diferenciado en sus dos extremos: en su universalidad o su naturaleza objetiva, es decir, lo que debe ser el concepto, y en la particularidad, disposición del estar, algo que puede darse o no en la realidad. La conciencia de lo universal con la coincidencia, perdón, de lo universal con lo particular, es decir, la coincidencia entre la naturaleza objetiva del concepto y la realización de su particular disposición, es lo que se expresa finalmente en el juicio apodíctico. Y termino con una nuevamente extensa cita de Hegel y un muy breve comentario para pasar luego a la discusión. Dice Hegel: el sujeto del juicio apodíctico, que es, por ejemplo, la casa, dispuesta de tal y cual manera es buena, o la acción dispuesta de tal y cual manera es justa, este sujeto tiene en él primero lo universal, lo que él debe ser. Y en segundo lugar, tiene su disposición, es decir, correspondiendo a estos dos momentos, ¿no? Al deber ser, lo que le corresponde por su concepto, y al conjunto de condiciones que hacen que ese deber ser se cumpla efectivamente. La disposición, contiene entonces el fundamento, Grund, el porqué de que le convenga o no al sujeto íntegro un predicado del juicio del concepto. Esto es, de si el sujeto corresponda o no a su concepto. Este juicio es ahora objetivo de verdad, o sea, es la verdad del juicio en general. Sujeto y predicado se corresponden y tienen el mismo contenido. Y este contenido mismo es la universalidad concreta, puesta. El contenido comporta en efecto los dos momentos: lo universal objetivo o el género y lo singularizado. En otras palabras, y concluyo ya, el juicio apodíctico
expresa simplemente la coincidencia de las tres determinaciones en el concepto, en el cual además sujeto y predicado coinciden. Esta unidad alcanzada no es sino el restablecimiento de los momentos del concepto en el juicio. Pero, en tanto que en el juicio esta unidad, dice Hegel, es sólo interior, este devendrá silogismo, en el cual el concepto podrá estar ahora sí completamente puesto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gianfranco, por la excelente presentación. Y ahora damos paso a preguntas, comentarios o reflexiones en general acerca de la presentación. En este momento son bienvenidas. A mí me gustaría simplemente mencionar algo para eh, motivar a ver un poco el desarrollo a partir de lo que has mencionado, Gianfranco. Es solamente una referencia que he visto que está presentada en la exposición con bastante claridad, como una suerte de clave de lectura en general sobre el desarrollo de, digamos, la estructura judicativa, em, que tiene que ver con estos cuatro niveles. Claro, en el primer nivel, en el juicio, digamos, que se encuentra en primera instancia, em, lo que tenemos es una relación entre sujeto y predicado, en la cual, digamos, hay una primacía en el sujeto, por decirlo así, de tal manera que el juicio se denomina también juicio de inherencia, ¿no? Em, y luego, en el segundo momento, hay una inversión, digamos, en esta relación, de tal manera que el predicado asume la primacía y entonces hablamos de un juicio de subsunción. Entonces, sí tiene sentido, digamos, esquemáticamente hablar, ok, entonces en el primer nivel del juicio, todo gira en torno a la presuposición o a la asunción de que el peso se encuentra en el sujeto. En el segundo momento, en el juicio de subsunción, lo que tenemos es una primacía en el predicado, es decir, vamos al predicado, y luego en el juicio de necesidad, eh, donde alcanzamos fundamentalmente el género, digamos, a la universalidad objetiva, de alguna u otra manera, e intuitivamente uno podría decir que el peso o el punto de partida en la conceptualización ya no se encuentra ni en el sujeto ni en el predicado, sino en la cópula, ¿no? Para luego pasar a la estructura conceptual, digamos, al juicio del concepto en sentido estricto, donde se termina diciendo que la realización de alguna manera de esta estructura no solo tiene que ver con la, digamos, coincidencia interna o inmanente de las tres determinaciones del concepto, que también, como tú señalas, coincide con la identidad del juicio y del predicado, sino también él dice explícitamente con la planificación de la cópula, ¿no? Y claro, a partir de esta, no sé qué opinas en general con con respecto a esta clave de lectura o este desarrollo, o qué opiniones o comentarios tendrías al respecto. Gracias. Gracias. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es una buena clave de lectura. De hecho, esos términos que has usado son términos que el propio Hegel utiliza como maneras alternativas o frecuentes de referirse a los cuatro tipos de juicios, o mejor, a la relación que se da en cada uno de los cuatro juicios entre sujeto y predicado y entre las tres determinaciones del concepto. Yo creo que es una buena manera de decirlo, sí, estoy de acuerdo. No tendría mucho más que decir al respecto. No sé si los demás quieran comentar también algo sobre esto. Adelante, Javier. A ver, porque yo tengo muchas ideas y ninguna pregunta clara en realidad, porque son muchísimas cosas y no sé, a ver si consigo formular algo con sentido. Mm, a ver, a mí yo me estaba preguntando mientras escuchaba la exposición, ¿qué implicaciones tiene esto para la exposición kantiana del juicio en la analítica y luego para lo que es el método dialéctico de Hegel?
Yo creo que parte de la motivación de lo que Hegel hace en la dialéctica del juicio es, por decir así, enseñarle a Kant a cómo se hace una deducción de verdad. O sea, no coger una clasificación ya heredada por la tradición, con unas formas, sino deducirlas del concepto mismo. Entonces, efectivamente, aquí vemos cómo Hegel parte de lo que es el concepto formal de juicio y em, reflexionando en las implicaciones que hay en el propio concepto de juicio, te saca la clasificación, como por medio de un despliegue inmanente. Parte del concepto mismo y te demuestra que el concepto se determina a sí mismo. Y bueno, esto ya lo había dicho en el capítulo anterior, ¿no? El concepto es la unidad de sus momentos y, y despliega inmanentemente sus conceptos. Aquí lo estamos viendo en la práctica. Coge el concepto de juicio y saca inmanentemente la clasificación misma del juicio. Y yo entiendo que una de las cosas que quiere establecer Hegel con esto es que así se hace una deducción. No se coge la clasificación externamente, sino que tiene que emanar inmanentemente. Pero claro, ¿qué implicaciones tiene esto para el método en Hegel? Porque según hemos visto que unas determinaciones iban sucediéndose a otras, todas son determinaciones del juicio. Al final parece que te queda una clasificación y que la clasificación se parece bastante a la que Kant maneja y a la que la tradición nos ha legado. Al final llegamos a un punto que es el mismo, solo que lo hemos expuesto sistemáticamente a partir de un principio. ¿O hay una implicación diferente? Yo creo que hay una implicación diferente. Esto es lo que quiero preguntar, a ver cómo lo veis. Según se va sucediendo las formas del juicio, vamos viendo que no todas las formas cumplen exactamente igual de bien el concepto del concepto, o sea, el concepto del juicio. En las primeras formas, las determinaciones del sujeto y del predicado están puestas externamente y la relación es muy inmediata. Y poco a poco parece que eso se va corrigiendo hasta que al final llegamos a una determinación del juicio que es conforme al concepto. Hay una correspondencia. Incluso esa correspondencia Hegel la vincula con la verdad. O sea, parece que te está diciendo al final que hay solamente una forma adecuada, especulativa de entender el juicio y que esa es la forma de la verdad. No quedaría una clasificación entonces ni por tanto se podrían deducir de ahí categorías que serían las formas de la verdad, porque no todas las formas del juicio serían válidas, sino que las primeras son el camino en el que, según el cual vamos ganando como un concepto especulativo que es la forma de la verdad. Pero claro, luego esto es súper paradójico porque resulta que esa última configuración del juicio, que es la forma de la verdad, en la que se da la correspondencia perfecta, resulta que esto es una especie de silogismo contraído es ya prácticamente un silogismo, porque el fundamento de la unidad ya no está en el sujeto y en el predicado, está en la cópula. La cópula hace de fundamento. Y ese fundamento ya no es un es indeterminado, que eso es lo que le daba al juicio su estructura, ¿no? Que la determinación estaba en los extremos y que la unión se ponía de manera abstracta por el medio, por el es. Ahora ya en el juicio del concepto no tenemos eso. Tenemos una estructura en la que la cópula ha ido llenándose, ha ido Erfüllen, ¿no? ¿Cómo lo dice Hegel? Se ha puesto pletórica de contenido, le ha salido la determinación, y esa determinación es el fundamento de la unidad. De manera que esto ya es un silogismo, porque de aquí va a salir el término medio. Es un silogismo contraído. Entonces, al final, ¿qué pasa con el juicio? El juicio es la forma de la verdad. Nos queda una clasificación de juicios de la que podemos sacar categorías y y eso lo vamos a usar como un discurso para hacer un discurso científico y verdadero. ¿O la cosa va hacia otro desenlace? Estamos caminando hacia otro tipo de forma de la verdad. ¿Cómo lo veis? Gracias. Sí, es una pregunta interesante, buena, y que yo mismo también me he hecho. No sé si es exactamente lo que he entendido, lo que voy a decir, pero a ver, ya me dirás. Eh, ¿Tú reconocerías en la exposición por parte de Hegel del juicio dos posibles objetivos o dos caminos que van en paralelo? El primero nos dice, es más parecido a lo que hace la tradición y sería simplemente una clasificación de tipos de juicios, donde algunos juicios son aplicables a algún tipo de contenido que se pueden usar en algún tipo de ciencia, pero no por ello son en sí mismos
falsos. Y el otro camino sería uno que podría llamar, no sé, más teleológico, donde las formas anteriores, las primeras formas del juicio, son incompletas con relación a la última, que es la única que representa realmente la verdad del concepto y por lo tanto también del juicio. Y tú verías esas dos posibles lecturas como incompatibles. ¿Es un poco eso lo que decías? Sí, bueno, a lo que llamabas la opción teleológica, bueno, no sé si teleológica, porque eso tiene ciertas connotaciones, pero por lo menos Mm, una exposición dialéctica. Porque a la otra forma de entenderlo, la de clasificar, a mí eso me suena muy al entendimiento, me suena a un procedimiento muy del entendimiento. Entonces, claro, el entendimiento en Hegel, a nivel del método, pues está muy subordinado a lo que es el despliegue dialéctico. Entonces, pensar que esto es una clasificación de formas del juicio y que al final llegamos a un punto muy parecido al de Kant, a mí me es insuficiente. Yo creo que Hegel va hacia otro objetivo. Y sí, creo que esto es una exposición dialéctica y que vamos hacia cómo plantear el método de la filosofía especulativa. Y el juicio, creo que el juicio se queda atrás. O sea, al final el juicio, Hegel nos está diciendo que no es la forma de la verdad. Sí lo es en la medida en que ahí aparece el silogismo, porque el silogismo ya es otra historia. El silogismo ya tiene mucho más que ver con el método. Pero en el juicio todavía el silogismo está muy contraído. Es importante en la exposición que hace Hegel porque aparece un hito. Aparece un hito, y es que es la cópula, o sea, aparece una mediación, que es la cópula, que en principio es abstracta, pero se está cargando de contenido, está cobrando protagonismo. E incluso acaba ejerciendo de fundamento. Va a ser el término en medio del silogismo, ¿no? Y a lo largo de la exposición de la lógica subjetiva, esa mediación va a ir cobrando protagonismo, se va a comer todo. La mediación va a crecer, se va a hacer gigantesca y se va a comer todos los demás momentos. Y eso aparece por primera vez en el juicio. Primero con una palabrita, el es, que por cierto, este es el ser del comienzo, porque la lógica empieza con el ser, pero es que aquí se cierra un ciclo, vamos del ser al es. Y este es. Claro, es que esto es muy interesante. Este es, por primera vez, está pudiendo retornar a sí mismo. Este es de la cópula, es el concepto que se pone a sí mismo, es el concepto que se autodetermina. De alguna manera, yo tiendo a ver en este es de la cópula al ser del comienzo, pero que por fin ha conseguido lo que quería. El ser del comienzo quiere ejercer de principio, de fundamento, quiere ponerse a sí mismo, retornar a sí mismo y no puede. Porque se piensa a sí mismo y acaba pensando otra cosa. Piensa su contrario, sale fuera de sí. O sea, ese ser del comienzo está frustrado por su abstracción y su inmediatez. Quería pensar el principio, ponerse a sí mismo, pero no, acaba pensando lo otro, la nada, lo contrario. Por primera vez el ser, en el lugar de la cópula y funcionando como un momento del concepto, ha conseguido retornar a sí mismo, de una manera determinada. Es porque el juicio es el concepto que se pone a sí mismo. Y la esencia del juicio, finalmente vemos en la exposición de Hegel que está en la cópula. La cópula es la que expresa esta unidad que se está poniendo a sí misma. Y lo está empezando a hacer de manera determinada. En el silogismo ya lo va a hacer explícitamente de manera determinada, porque aquí la determinación es interna todavía. Pero en el silogismo se va a desplegar. Así lo veo yo, así me inclinaría yo a verlo. No sé si le veis algo de sentido. Adelante, Gianfranco. sí, podríamos decir entonces, estoy pensando en voz alta, que el gran protagonista del capítulo del juicio es el ser en sus distintas configuraciones, porque claro, según atendamos a una forma particular del juicio, el ser cobra un sentido completamente distinto, empezando por la primera forma, la más inmediata, la más vinculada con lo empírico, la más exterior, que es el juicio positivo del juicio de existencia. Y ahí el mismo término nos da una señal de lo que tú dices, Javier, ¿no? Ahí es Dasein, es decir, es el ente, es un ser manifiesto, pero llevado a su nivel más elemental, más inmediato, digamos, para usar terminología hegeliana. Y ahí lo que expresa el ser, que es la cópula, es algo
que es puramente externo, ¿no? Está tratando de determinar a un concepto, está tratando de determinar a un sujeto, pero lo hace de la manera más, digamos, casi como al nivel de la certeza sensible en la fenomenología del espíritu, ¿no? Lo que hace es lo que ve, lo que tiene a la mano, que es una propiedad que se le agrega externamente a un sujeto, donde se va revelando que ambos, sujeto y predicado, no son más que entes singulares, pero al nivel de lo inmediato, ¿no? La rosa es blanca, la rosa es roja, lo que fuera. Y eso es lo que lleva a que el ser, que en ese momento era solamente la cópula entre dos exterioridades asumidas como conceptos subsistentes, adquiere un sentido distinto, hasta llegar al punto en que el ser simplemente expresa el ser del concepto como tal, que es a lo que se llega al final del juicio. Entonces, yo diría que lo que dices tiene mucho sentido, claro, pero además que es algo que no dice Hegel explícitamente y que de alguna manera conecta con lo que ha dicho Maverick, pero entonces tendríamos aquí que la cópula, el ser como es el que mueve, el que guía finalmente todo el movimiento del juicio, ¿no? Es decir, vamos buscando determinaciones cada vez más perfectas o cada vez más altas que puedan darle un contenido a este es. Eso es lo que yo ya diría, perdona, que claro, el ser del comienzo es la inmediatez, pero este ser, funcionando en la cúpula del juicio, ha aparecido como mediación, no como inmediatez. Aunque luego, efectivamente, como todo es un gran fractal, cogemos las formas del juicio y Hegel vuelve a recorrer otra vez el mismo camino, partiendo de la cualidad, siguiendo por la cantidad. Hace otra vez el viaje del ser, a lo largo de la lógica objetiva, lo reproduce, pero ahora de manera que es como si fuera la propia forma del concepto la que lo saca de sí mismo. La exposición ahora es de verdad inmanente. Esta es una buena exposición, porque es inmanente. El concepto, pensándose a sí mismo, está recordando su propio camino y lo está reproduciendo en el mismo orden. Entonces, claro, sí, el protagonismo es del ser. Siempre se había tratado del ser, siempre se trata de lo mismo. Es el nombre en la lógica para lo absoluto, pero el ser del comienzo es inmediato y el ser del juicio es mediación. Y esto es la primera vez que ocurre. Al final, a esta gran mediación que se lo va a comer todo, Hegel lo va a llamar el método. Eso va a ser la idea absoluta, que ya es un círculo que se cierra sobre sí mismo, y al final el último nombre para esto es el método, es el camino. Mm. Entonces, la visión que tengo de la lógica subjetiva es así, el ser por primera vez aparece como mediación en la cópula y va a crecer y a crecer hasta que se convierta en un círculo que se cierra sobre sí mismo. Y el último nombre para esto es el método. Bueno, no sé si le deis sentido a esto. Habrá ocasión de hablarlo de nuevo, ¿eh? Porque la mediación va a dar mucha guerra en la lógica subjetiva. Gracias, Javier. No sé si hay algunas otras preguntas, comentarios o respuestas a lo que Javier estaba comentando. Ya, adelante. Michaela, Sí, Miquela. hi. Hi. Thank you for the talk. I would like to go back at the first consideration of Javier. I was not able to follow the discussion here because I don't know Spanish, but I can understand something because of my Italian and Portuguese. As far as I understood, there was 2 lines of readings of what is going on here, and Gianfranco's reconstruction was really clear and precise, and it helped me a lot. But I was really instigated from your considerations, the reference to Kant and the Kant deduction of the categories, and then I start also thinking about the possibility that we have with this material, and so there is one way to read this as a theory of judgment in the strict sense of the term. So I would say in a contemporary perspective as a philosophy of language, as part of a philosophy of language. But on the other hand, the main
word that I was hearing here was being. And so it seems that what is going on here, on the other hand, is something that concerns ontology and further kinds of mediation between universality, particularity, and singularity. And I'm more inclined to read this section of the logic in an ontological way, and not as a theory of language. But I was wondering, and I ask you, all of you, if these two readings are really incompatible. Also, if the reading as of the Hegel's theory of judgment as part of his logical ontology, and as the reading of the theory of the section of judgment as a philosophy of language are really incompatible or not? My answer is I don't know. I would like to know what you think about it, guys. Okay, and thank you so much. Muchas gracias, Miquela. Javier quisiera intervenir, así que le damos la palabra. Yo creo que no son para nada incompatibles. Yo creo que no son para nada incompatibles la lectura ontológica y la de la teoría del lenguaje, porque yo concibo, a ver, la lógica es la esfera del pensamiento puro. Y el medio en el que se expresa el pensamiento puro, ¿cuál es? Es el lenguaje. Es que no hay un medio, o sea, no hay un medio real todavía. Cuando pasemos la lógica y entremos en la filosofía real, naturaleza y espíritu, ahí tenemos un medio real para que se despliegue la dialéctica. La dialéctica es o sea, el contenido dialéctico, a partir de la lógica, cuando la idea salga fuera de sí, se va a expresar en la materia, el espacio puro, el movimiento, la mecánica, luego la óptica, tal. Pero ahora, en la lógica, que esto es como estar en la mente de Dios antes de crear el mundo. Y esto, es el único contenido que hay aquí es el pensamiento puro. O sea, la única forma en la que la dialéctica del pensamiento puro se puede desplegar es algo tan ideal, la idealidad del lenguaje. Entonces es necesario que las reflexiones, o sea, es necesario que ocupe un lugar central en el objeto de la lógica, que es una metafísica. Hegel lo dice, Hegel quiere desplegar la metafísica propiamente dicha. La lógica y la metafísica son lo mismo, o sea, eso no se puede omitir, eso lo dice Hegel. Pero además parece que, sobre todo en la lógica subjetiva, como aparecen las formas de lo racional y de la lógica clásica, pues tiene mucho que ver con formas lingüísticas, el juicio, el discurso, el silogismo, perdón, que articula el discurso. Claro, es necesario, porque tenemos que aclararnos sobre cuál es la forma de la verdad. No podemos desplegar el contenido del pensamiento puro en cualquier forma. Hay formas que nos sirven. Hay formas, por ejemplo, el juicio ya nos pone ante una separación de dos determinaciones. Hegel quiere pensar la verdad de la lógica como un concepto que se autodespliega. La estructura del juicio está rota, está partida. Te pone dos determinaciones una frente a otra. Te está rompiendo la verdad. Entonces, ya por lo pronto, aunque esta estructura tenga cosas interesantes, porque justamente en el punto de unión aparece el concepto autodeterminándose, que es la cópula, aunque esta estructura tenga esto, el simple hecho de que te ponga una enfrente de otra, dos determinaciones, ya nos da una idea de que la verdad aquí no va a estar cómoda. Y ojo, porque no hay otra forma que el lenguaje. Entonces tenemos que encontrar una forma de discurso en la que la verdad del pensamiento puro se pueda desplegar. Y yo creo que va a ser el silogismo, claro. Pero las consideraciones sobre la teoría del lenguaje, aquí creo que son claves en lo que concierne a la forma. Luego, en la filosofía real va a reaparecer en la filosofía de espíritu subjetivo. Ahí va a aparecer también alguna cuestión sobre el lenguaje. Pero ya creo que dentro del contenido, no de la forma, sino dentro del contenido. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta, comentario o reflexión? Sea bienvenida. Adelante. Sí, yo quisiera proponer un tema para que discutamos que omití de mi presentación, porque confieso que no me terminó de quedar claro. Tengo algunas sospechas, pero no quisiera corroborarlas con ustedes.
contigo también, Maverick, porque eso es más un tema que tú trabajas actualmente, es el ejemplo que da Hegel de juicio infinito. La mala acción o el crimen. Es un párrafo, a ver, eh, no sé qué tan relevante sea especulativamente o para la comprensión de todo el capítulo, me imagino que no demasiado, pero sí me llamó la atención por qué usa ese ejemplo y qué es lo que ese ejemplo realmente expresa, porque me parece que hay algo más que lo que a primera vista pareciera. Voy a leer el párrafo que es breve y quizás podamos comentarlo. Me gustaría mucho escuchar sus opiniones. No sé, Fabián, si tengas a la mano el texto para proyectarlo también y que todos lo sigamos. Ahora te doy la página. Es El juicio infinito, ¿no? Es la página 193 de la edición de Félix Duque. Es casi al centro. Bueno, empiezo a leer. Em, Primero da una serie de ejemplos de lo que usualmente se vincula con el juicio infinito para luego descartarlos y pasar a lo que él considera que es un ejemplo más adecuado. Voy a leer todo el párrafo, ¿bien? Ahí está. Ya, estupendo. Es la página 193. Es fácil, bien. Es fácil tener ejemplos de juicios negativamente infinitos al vincular negativamente determinaciones a sujeto y predicado sin que ninguna de ellas contenga no solo la determinidad de la otra, sino tampoco su esfera universal. Así, por ejemplo, el espíritu es no rojo ni amarillo, etcétera, no ácido ni alcalino, etcétera. La rosa es ningún elefante, el entendimiento es ninguna mesa y así. Esos juicios son correctos o verdaderos, como se les llama, mas dejando aparte tal verdad, son insulsos y un contrasentido, o más bien, no son juicio alguno. Un ejemplo más real de juicio infinito es la mala acción. En los pleitos del derecho civil, algo viene negado solo al título de propiedad de la otra parte, pero de tal modo que se admite que debería ser suyo si esta parte tuviera derecho a ello, y solo a título de derecho se apela a ello. La esfera universal, el derecho, viene a ser, por tanto, reconocida y mantenida en aquel juicio negativo. El crimen es, en cambio, el juicio infinito que niega no solo el derecho particular, sino la esfera universal, o sea, el derecho en cuanto derecho. Es verdad que el crimen es correcto, en el sentido de que es una acción realmente efectiva, pero como ésta se refiere de modo completamente negativo a la eticidad que constituye su esfera universal, es un contrasentido. Bien, hay varias cosas. Voy a empezar con un par de apuntes generales y luego vemos si alguien quisiera acompañarnos a interpretarlo. Em, Bien, Hegel da dos tipos de posibles juicios infinitos. Primero, los que parecen ser más tradicionales, están en la parte superior. El espíritu es no rojo ni amarillo, la rosa es ningún elefante, el entendimiento es ninguna mesa, etc. Y parece que lo insulso y el ser un contrasentido es un atributo del juicio infinito como tal. O sea, los juicios infinitos son contrasentidos, widersinnig. Y a continuación, Hegel utiliza un ejemplo más real, dice, que es tomado del derecho. Y allí el juicio que elige como juicio infinito es la mala acción. Mala acción que termina siendo también un contrasentido, ¿no? Algo que parece ser la característica del juicio infinito, como decía. Ya. ¿Por qué el crimen? A mí me descuadró un poco porque es uno de los pocos ejemplos que él toma de su filosofía, o general de la filosofía práctica,
y sobre el cual no da mayor explicación, ¿no? No sé qué opinan sobre eso. Em, ok, adelante, Michele. Opa, so just an observation. It is very interesting, this point, and it reminds me that there is a relation between infinite judgment and crime. When Hegel speaks about the crime, he eliretoma, I don't know the English for it. He goes back to, he referred to the structure of infinite judgment. So the reference is parallel, okay? And in the crime section, he refers also to the use also the category of contradiction. And I remember that in other parts of Hegel's works, I don't know if it is the encyclopedia right now. I was looking for it, but I cannot find it right now. It refers to the infinite judgment as a contradictory judgment. And in fact, it is a judgment that implies on Aufhebung. We have a passage here from a specific kind of judgment that is a predicative judgment to another kind of judgment with reflection. Now, the problem with this reference to evil action or crime is that we have something similar here. Crime is the point where the dimensional right is broken. And here we have a point where some kind of dimension of judgment is broken. With crime, what the solution of the dialectic, the conciliation is the punishment. Here we go through another kind of judgment, the judgment of reflection. But now it's the only thing that I can think of right now, okay? I'm thinking out loud. And so there is what is crucial here is that, and this passage shows that Hegel's theory of judgment have an ontological, first of all, have an ontological relevance. What is crucial here is that there is something that what is being broken. There is something, this general structure of judgment is being broken, and the general, and on the other hand, in a crime, there is the structure of right that is being built all along the morality section that is being broken with crime. The first the first relation on which the morality section is British property, and when it refers to crime, I think is referring to this relation of property which is being broken and being reestablished through punishment. But I don't know how this can help the discussion. Adelante, Gianfranco. Gracias. Sí, muchas gracias, Michela, por tu intervención. Sí, el contexto, estoy de acuerdo, es el de la propiedad. Si es que usamos como referencia la filosofía del derecho. Y me parece que la contradicción surge de que, a ver si encuentro la parte, que el mismo concepto de propiedad implica una negación, porque que algo sea propiedad de una parte, estoy parafraseando un poco a Hegel, que algo sea propiedad de una parte implica que no lo es de la otra parte o de los demás, ¿no? La propiedad tiene ese carácter excluyente, ¿no? Si algo es mío dentro del derecho, si algo es mío, eso significa que no es de los demás, ¿no? Los demás no pueden disponer de eso porque es solamente mío. Y ahí aparece una primera negación, ¿no? Dice Hegel, algo viene negado solo a título de propiedad de la otra parte, pero de tal modo que se admite que debería ser suyo si esa parte tuviera derecho a ello.
y solo a título de derecho se apela a ello. La esfera universal, el derecho, viene a ser, por tanto, reconocida y mantenida en aquel juicio negativo, ¿no? Es decir, el derecho, en tanto esfera universal, se reconoce y se mantiene a través de una negación. La negación expresada justamente en el propio concepto de propiedad. ¿Bien? Y el crimen es lo que viene a romper, de alguna manera, esa unidad entre la afirmación del derecho y la negación implicada en la propiedad. El crimen es lo que representa, y esa es la parte complicada, me parece, el crimen es lo que representa aquí para Hegel el juicio infinito, que justamente surge a partir del juicio positivo y el juicio negativo. Positivo, afirmación del derecho; negativo, la propiedad como algo excluyente o exclusivo. El crimen es la palabra que usa Hegel aquí es Verbrechen, ¿ya? Es decir, no es cualquier tipo de delito, sino es el crimen que se da en el contexto del el derecho de propiedad. El crimen es, en cambio, el juicio infinito, que niega no solo el derecho particular, sino la esfera universal, o sea, el derecho en cuanto a derecho. Es verdad que el crimen es correcto, en el sentido de que es una acción realmente efectiva, pero como ésta se refiere de modo completamente negativo a la eticidad que constituye su esfera universal, es un contrasentido. Ahora, es un contrasentido ¿por qué? Porque es las dos cosas al mismo tiempo, porque en tanto infinito es positivo y negativo a la vez. No sé si es eso, si por ahí va eh, la lectura o el sentido que Hegel le quiere dar. Just another observation. When you were talking, it reminds me that the comparison between the two sections actually really works, because in the two sections we have an external relation between, on the one hand, between the predicate and the subject, on the other hand, between a property and the person. Okay. Because this relation is based on the contract. Okay. ¿Por qué contrasentido? I'm not sure I understood your explication about the nonsensical character of crime. As far as I'm trying to remember that what is going on in that section. My impression is that it is contradictory. That action is contradictory, nonsensical, because it is an action that breaks or that contradict the very dimension on which it rests, which is right, which is the right of property. Because it's true, we could use judgment to read this section. It would be interesting to see what Vivek's book about the philosophy of right, what we find there, because it tried to read all the philosophy of right by looking at the logic. But we have positive judgment when we think the pertaining of a property to a subject. We have negative judgment, as you said, when we see that this something pertain to an object and not to a subject, and not something pertain to a person and not to another person. So we have a kind of structure, the same structure that we find in the theory of judgment. But infinite judgment, it is an infinite judgment is something that
that breaks that very dimension of right. It is nonsensical. It is correct, but it does not have any sense within the dimension of property within which that action is performed, because it is the very negation of that notion of property. I don't know if if it makes sense. And with infinite judgment, we have a judgment that is not a judgment, but it is a judgment. It has a kind of formal structure of judgment, but it is not a judgment anymore, or not a predicative judgment anymore. So in a way, in the infinite judgment, which is, we have a predicative judgment, which is not a predicative judgment anymore. In the philosophy of right, evil action, crime, is an action which is not an action. It is not an action anymore because it cannot be recognized as a proper action. And actually, the fact that it is not recognized as an action, or it is recognized as a non-action, force the general dimension in which it raises to punish the subject that performs it, to reestablish that dimension. But in order to do that, we need to enter in a kind of reflexive, attitude towards that very action. And that is the start of the way we deal with crime, with punishment. We evaluate the judgment as something that needs to be punished. Adelante, Gianfranco. Adelante, Gianfranco. Sí, gracias. Sí. A ver, sí, estoy de acuerdo con varias cosas que has dicho, Miquela. Dijiste algo que él reproduce más o menos igual. Dice, es verdad, Hegel, que el crimen es correcto en el sentido de que es una acción realmente efectiva, una wirkliche Handlung. En ese sentido es correcto. Pero como esta acción se refiere de manera completamente negativa a la eticidad, que constituye su esfera universal, es un contrasentido. O sea, a ver, al mismo tiempo está afirmando, el crimen afirma algo. Ahora, la cosa es qué es lo que afirma, ¿no? Afirma el derecho. Todo crimen que se da sobre el trasfondo de un orden jurídico está afirmando ese orden, porque se reconoce como su opuesto. En ese sentido es una acción realmente efectiva, pero al mismo tiempo implica la negación de ese orden, de este universal, representado aquí por la eticidad, ¿no? Este ser universal. En eso radica el contrasentido, porque lógicamente, según la estructura lógica del juicio infinito, el juicio infinito es la negación de la negación, es decir, es la negación del juicio negativo que es el inmediatamente anterior. Y se expresa además en la forma, lo singular es lo singular. Ahora, ¿qué tenga que ver eso exactamente con el crimen? Es lo que no termina de quedarme claro. Y otra cosa que dijiste, Miquela, que también llama la atención, es que ni crimen ni mala acción tienen una estructura predicativa. O sea, no son propiamente un juicio. Y Hegel dice textualmente, un ejemplo más real de juicio infinito es la mala acción. No la acción es mala, sino la mala acción. Y después simplemente el crimen es el juicio infinito. El crimen es el juicio infinito, que niega sobre el derecho. Es el único ejemplo que da en este capítulo donde el juicio no se expresa de manera predicativa, donde no hay una estructura sujeto y predicado,
si no, Hegel usa un ejemplo tomado de la filosofía del derecho para explicar, entiendo yo, la estructura pura del juicio en general, ¿no? Las determinaciones del concepto, universalidad, singularidad, particularidad, pero principalmente la estructura del juicio de existencia, positivo, negativo y, sí, positivo, negativo y negación de la negación como infinitud, ¿no? Pero en fin, Gracias, Gianfranco. Adelante, Javier, y luego Luis Alma. A ver si puede tener que ver con esto, ¿vale? Que se me estaba ocurriendo ahora mismo. Cuando alguien comete un crimen, tiene que hacer una acción particular. Por ejemplo, robas o por ejemplo, matas. Es decir, hay una negación que se da en lo particular, ¿vale? Como cuando yo hago un juicio infinito y digo, pues esta lámpara no es una mesa. No es una mesa, no es un balcón, no es una casa. Vale, pues el derecho no es robar, no es matar, no es violar. Bueno, pero a la vez, la acción tiene que ser particular, pero a la vez, cuando alguien niega el derecho al hacer una acción particular como robar, se está enemistando con el derecho en general. Te has ubicado fuera de la esfera del derecho, porque si no sería el ojo por ojo, diente por diente. Es decir, aquí el derecho universal no funciona. ¿Tú has robado? Ah, pues yo te robo. O te quito la propiedad. ¿Tú has matado? Ah, pues yo te mato. No, sino que te meto en la cárcel y te quito los derechos, porque te has situado fuera de la esfera del derecho. Entonces yo sí que veo que hay una doble negación. Estás negando lo particular, que eso es lo del juicio anterior, el juicio negativo, y a la vez estás negando el derecho universal. Con tu acción particular estás negando el derecho universal. Y entonces yo sí veo que esto es un mejor ejemplo que los que ha puesto antes, que eran azarosos, ¿no? No sé qué, bueno, el de la lámpara. La lámpara no es balcón, no es mesa, no es... Tendrías que agotar los entes para poder llegar a lo singular, ¿no? Y lo estás haciendo sin sistema ni criterio. En cambio, yo aquí sí que veo que con una acción estás negando lo particular y a la vez lo universal. No sé si puede tener que ver con esto, se me estaba ocurriendo ahora mismo. Por cierto, curioso que este ejemplo es el que pone para el juicio del concepto al final. Mala casa, no sé si pone esto es una mala casa o esto es una mala acción o una acción injusta. Vuelvo a poner este ejemplo al final. No sé qué significa eso. O sea, a lo mejor no significa nada, pero veo ahí una conexión rara. Eh, Adelante, Luis. Sí, hola a todos. No pongo la cámara porque mi conexión es como mala, entonces prefiero no entorpecerla. No, para intervenir en este ejemplo complicado, que sí, pues es como enigmático allí y que en efecto, digamos, en el marco de la filosofía del derecho, cuando habla de la injusticia y el delito, pues también aparece esa idea, que allí hay un hecho infinito, dice Hegel. En el caso del delito, su determinación fundamental es lo infinito del hecho, parágrafo 101 de la filosofía del derecho. De modo que si hay esa relación entre delito, mala acción, crimen y el juicio infinito. Ahora, eh, no sé, tengo muchas cosas ahí sueltas, pero sí hay un punto que tal vez habría que recordar y es eh, cuando estamos en esta esfera del derecho abstracto, que es a la que hace parte, de la que hace parte el delito, cuando estamos en esta esfera del derecho abstracto, estamos hablando de una voluntad inmediata. Es decir, el delincuente sigue siendo el delincuente que aparece aquí, en este primer nivel normativo de la filosofía del derecho, es una voluntad inmediata cuya primera afirmación es la propiedad, es decir, la afirmación de esa voluntad, su manera de expresar su derecho en el mundo es afirmarse a través de la posesión y la propiedad del mundo externo, la voluntad sin mediaciones, casi como por una despliegue espontáneo interno, se afirma en el mundo externo y esa es lo que viene haciendo la propiedad. Pero repito, sigue siendo una voluntad inmediata en el sentido en que es una voluntad que no se reconoce mediada por
una reflexión interna que será la moralidad y mucho menos mediada por las instituciones éticas que solo aparecerán en la tercera parte de la filosofía del derecho. Es decir, esta voluntad inmediata del derecho abstracto no es todavía el sujeto moral y mucho menos el individuo ético que ya después tendrá mediaciones. Entonces estamos en el plano de la inmediación y esto me parece que es importante porque al comienzo de la injusticia Hegel señala que esa inmediación en el delito es la afirmación de la voluntad particular que se afirma contra el derecho en sí, ¿no? Entonces dice allí en el parágrafo 82 Hegel, en la injusticia esa primera aparición del derecho, que era la propiedad, ¿cierto? En la injusticia, esa primera aparición del derecho se vuelve apariencia. Se vuelve apariencia porque el delito es la afirmación de una voluntad particular que es completamente opuesta, que se contrapone a cualquier forma de universalidad del derecho. Mejor dicho, a la altura en la que se está hablando en la filosofía del derecho del delito, el delito es la acción de una singularidad contingente completamente separada de la universalidad. Y esa es la estructura del juicio infinito. Lo singular es singular, lo universal es lo universal. Es una singularidad que solo remite a sí misma, que no se reconoce en nada de lo universal del derecho. Para eso van a tener que seguir las mediaciones posteriores de la conciencia moral y de las instituciones éticas. Por ahí trataría yo de entender ese asunto, ¿no? Claro, el delito vendría a ser como ese juicio infinito, como eh, desgajado de todo el proceso del juicio que Hegel está exponiendo en la lógica, ¿no? Es como extrapolar ese juicio infinito y digamos, si uno extrae ese juicio infinito de toda la dialéctica del juicio que después va a resultar en el silogismo y en todo lo demás, pero si uno extrae esa determinación del juicio infinito, se la aplica al delito también como un fenómeno del mundo moral. Allí puede entender eso. Por supuesto que eso está haciendo parte de un movimiento mucho más complejo, digamos que es el movimiento que en la lógica va a pasar del juicio al silogismo y luego pues todo lo demás. Y en la esfera de la filosofía del mundo objetivo del derecho, pues evidentemente el delito como esa negación del contingente singular que se afirma contra lo universal, pues va a ser superado en el castigo y después en la moralidad y todas estas cosas. Pero bueno, no sé, no sé si quedó claro lo que trataba de decir, era como para aportar ahí algo a este debate. Muchas gracias, Luis. Gianfranco creo que quiere volver a participar. Sí, sí, gracias Luis por tu excelente intervención. Hay varias pistas que has dejado. Sí, en efecto, es, es interesante que el juicio infinito es el último paso antes del juicio de reflexión. Es decir, el juicio infinito es lo que comienza el movimiento del concepto que se repliega sobre sí. Y coincidentemente, ¿no? Que claramente no es casual, en la filosofía del derecho también la injusticia, y en particular la injusticia, el delito, la lesión y cualquier violación del derecho, es lo que inicia el despliegue hacia la moralidad, es decir, nuevamente un repliegue de la conciencia sobre sí misma sin tener una referencia a una exterioridad que la conciencia, en el caso de la filosofía del derecho, encuentra ya dada, ¿no? Entonces, sí, el delito puede verse como un primer acto de libertad, de oposición frente a algo que cuya validez no se reconoce, es decir, la negación de un universal, al no reconocerlo como un universal, al verlo simplemente como un particular arbitrario, contingente, que la voluntad eh, que, voy a usar el término, ¿no? Que la voluntad que se asume como infinitamente libre se cree con el derecho de negar o de transgredir, ¿no? Algo que, claro, consiste todavía una mala infinitud, pero que finalmente va a encontrar en la filosofía del derecho su forma adecuada en la moralidad, ¿no? En la subjetividad moral kantiana.
Y pareciera que algo de ese giro está también Hegel tratando de expresar aquí en la ciencia de la lógica. Um, el crimen es correcto en el sentido de que es una acción real, pero como ésta se refiere de modo completamente negativo a la eticidad que constituye su esfera universal, es un contrasentido. Sí, o sea, en sí misma, la acción criminal no es, o no hay al menos cómo determinar que la acción criminal es algo incorrecto en sí mismo, si no es en referencia a una universalidad supuesta. Pero una vez que se ha producido la negación de esta universalidad representada por el derecho abstracto, viene un repliegue, un proceso de reflexión con respecto a una posible fundamentación de lo que ha motivado el crimen, que da paso a un repliego sobre la subjetividad y a la construcción de un nuevo contenido, ahora procedente desde el interior mismo de la subjetividad, ¿no? Que es efectivamente lo que pasa en la moralidad, como lo que pasa en términos lógicos en el juicio de reflexión. La estructura lógica entonces del crimen como juicio infinito va quedando más o menos clara, eh, aunque sigue llamando la atención. ¿Por qué? ¿Por qué ese ejemplo es el mejor ejemplo posible? ¿Hay algo esencial que vincula al juicio infinito con el crimen? En fin, pues, Em, Maverick, sí, te das la me ha motivado mucho lo que mencionan, me parece muy interesante en general. Em, claro, Gianfranco también me consultó acerca de si yo tenía alguna indicación al respecto. Lo que yo diría en primer lugar es que sí, la acción mala o la acción ilegal son juicios o expresan o desarrollan o instancian estructuras judicativas. Se puede decir fundamentalmente esta acción es mala o esta acción es ilegal. Y en relación con la estructura de la filosofía del derecho, lo que tenemos de manera muy estratégica y muy interesante, pero claro, tenemos que partir de la idea de que la estructura de la filosofía del derecho en cuanto corresponde al espíritu objetivo presupone una normatividad y en ese sentido universal, objetivo, constituido intersubjetivamente, y luego, pues, claro, mediado históricamente. Lo que tú mencionas me parece muy interesante porque creo que aquí está de manera indirecta una referencia al desarrollo de la filosofía del derecho, ya que si uno revisa, digamos, los momentos transicionales en la filosofía del derecho, como bien has mencionado, el tránsito entre el derecho abstracto y la moralidad está condicionado o, digamos, propiciado a partir de la aparición del crimen, ¿no? Das Verbrechen, que es fundamentalmente un acto ilegal, así se puede formular de alguna manera, y en el marco de la moralidad, luego de haber formulado los derechos, digamos, de la subjetividad, aparece toda esta crítica de Hegel a la conciencia formal, ¿no? Formelle Gewissen. Y el concepto, digamos, en términos performativos o prácticos, es el concepto de mala acción. Es decir, de alguna otra manera, hacia el final de la moralidad, de manera análoga a como tenemos al final del derecho abstracto la acción ilegal o el acto ilegal, al final de la moralidad lo que tenemos es la mala acción. O sea, la mala conciencia solamente puede interpretarse en términos, digamos, de subjetividad como mala acción. Entonces Hegel está usando estos dos conceptos como formas que conducen de alguna manera dialécticamente a superar la esfera normativa en la cual se encuentran. Y me parece interesante en ese sentido, como mencionaban los participantes, que tanto el crimen como la acción mala se interpreten como juicios infinitos, y yo ahí sugeriría esta interpretación. Em, lo que sucede básicamente cuando se habla de un juicio infinito en este sentido es la referencia a un predicado, eh,
que básicamente lo que afirma es la incapacidad o la imposibilidad de subsumir de alguna u otra manera el objeto que califica dentro de la respectiva universalidad. Y la respectiva universalidad en la filosofía del derecho tiene que ser entendida contextualmente en el derecho abstracto como legalidad, de ahí acción ilegal o acto ilegal, y en la moralidad como hay una normatividad moral implícita ahí que luego se va a hacer explícita en la eticidad. Entonces, de alguna otra manera, claro, formularlos como juicios infinitos implicaría hacer explícita la incapacidad de subsumir los objetos correspondientes dentro de sus esferas normativas en las cuales de alguna manera han surgido, lo cual de manera indirecta, o mejor dicho, negativa, sugiere la necesidad de pasar a un nuevo terreno o a una nueva esfera en la construcción de la normatividad o la objetividad. Un poco sería por ahí, yo creo, también una clave de lectura. Y claro, lo interesante es que en la referencia al juicio infinito, en la ciencia de la lógica, Hegel menciona explícitamente acción ilegal, de derecho abstracto, o simplemente crimen, acción mala, ¿no? La moralidad, y al final todo lo conecta teleológicamente con el fundamento, con la Sittlichkeit, ¿no? Eso es un poco lo que me... Ahí Falco, sí, 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 verdad que se camufla la mano con el fondo. Gracias. Sí, llevando el asunto aún más al terreno de lo práctico y dentro de este al terreno de la crítica, eh, se me ocurre que, a ver, ¿qué es lo que implica en su sentido tradicional lo infinito o el juicio infinito? Si nos atenemos a los primeros ejemplos que da Hegel, el espíritu es no rojo ni amarillo, etcétera, ni ácido ni alcalino, etcétera. La rosa es ningún elefante. Lo que tenemos es un singular referido a una infinitud de predicados que no le corresponden. Bien, es decir, hay una negación, implica, la cópula, digamos, está siendo negada o está negando una infinitud de predicados que no están determinando realmente al sujeto, ¿no? Al concepto espíritu, rosa, lo que sea. Bien. Entonces, eso a mí me suena bastante a, para usar un término no hegeliano, una apertura de posibilidades. Algo que el juicio infinito logra en su negación es abrir la posibilidad para nuevas determinaciones que no se habían considerado inicialmente. Y ese es el sentido de la crítica en otro contexto, ¿no? Contexto de la teoría crítica, por ejemplo, ¿no? El juicio infinito no solamente hace algo que el juicio negativo ya hacía, que era negar una serie de predicados a un sujeto, sino que esa misma negación abre la posibilidad para incorporar otros posibles predicados que no habían sido inicialmente tomados en cuenta. Cuando pensamos, por ejemplo, la democracia es tal cosa, juicio positivo, luego la democracia no es tal cosa, la democracia no es representación política exclusivamente, la democracia no es eh, obstaculización a la libertad de expresión, la democracia no es, lo que estamos haciendo es cuestionar un contenido de un sujeto y abrir al mismo tiempo una posibilidad infinita para reconfigurar ese sujeto con nuevas predicaciones. Bien. Eh, y si nos atenemos a la filosofía del derecho, el crimen hace un poco eso también. Cuestiona la validez de un orden jurídico dado, un orden jurídico que pretende ser universal en virtud de la universalidad de la forma jurídica como tal, pero que en realidad constituye una particularidad con la que el criminal
comienza a no sentirse identificado o a sentir que su voluntad ya no se encuentra identificada o reconocida en ese orden, porque es un orden que le es ajeno, en cuya creación no ha participado y que lo perjudica, etcétera, y entonces comete un acto en contra de ese orden. Claro, el acto en contra es en contra tanto del derecho como particular, pero también del derecho como universal, como derecho como tal, ¿no? Derecho como tal, derecho. Y claro, al negar esta particularidad que que pretendía ser universal, nuevamente se abren posibilidades que antes no habían sido consideradas. Nuevas posibilidades de determinación, en el caso de la filosofía del derecho, de determinación de la voluntad, pero ahora la voluntad que ha entrado en el terreno moral se autodetermina, es decir, es una voluntad reflexiva, para usar un término de Honneth, ¿no? Una voluntad que ahora necesita un nuevo contenido y sabe que ese contenido no lo puede tomar de un orden exterior, sino solamente desde sí mismo. Algo muy parecido a lo que ocurre en la ciencia de la lógica como el juicio de reflexión, donde el juicio deja de estar referido externamente de manera positiva a algo que supuestamente le pertenecía, luego lo niega, pero esa negación no es suficiente, sino que además esa negación debe dar lugar a la necesidad de volver a darle un contenido. Como sabe que ese contenido ya no lo puede tomar de un concepto exterior como algo que se le opone, va a recurrir a lo único que tiene y en lo único que confía, él mismo, ¿no? Y eso es el juicio reflexivo, ¿no? Que comienza como una afirmación primero, y luego esa afirmación se va a problematizar hasta llegar a una nueva afirmación que va a dar lugar al juicio de necesidad, porque no puede ser cualquier afirmación arbitraria, sino tiene que la cópula tiene que expresar una necesidad entre sujeto y predicado, que luego se va a volver a problematizar hasta llegar al concepto en su unidad más perfecta, ¿no? Sí, no sé, entonces para mí va teniendo un poco más de sentido porque habla del crimen aquí. El crimen es que realmente el crimen, viéndolo bien, no es cualquier cosa, no es cualquier ejemplo, es lo que comienza a vincular en la filosofía del derecho el derecho abstracto con la moralidad, es decir, lo que expresa el surgimiento de la reflexión, de la voluntad reflexiva, ¿no? Tiene una importancia. Y aquí también es lo que da lugar a la reflexión, al juicio de reflexión en este caso. Pero bueno. Gracias, Gianfranco. Adelante, Javier. Sí, a mí lo que me chirría un poco del ejemplo que has puesto de la democracia no es obstrucción a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, es que ya te estás moviendo dentro de un género. Has acotado el universo de discurso. Y yo creo que el juicio infinito es mucho más básico que eso. El ejemplo que has puesto es muy elaborado. Ya presupone una lógica de géneros y especies. Estás especificando una forma de gobierno dentro ya de un universo de discurso donde hablas de otras acciones políticas, pero hablas de lo político, o sea, no se entiende, o sea, tiene mucha lógica decir la democracia no es obstrucción a la libertad de expresión, pero mucho más sentido que decir la democracia no es una excavadora o la democracia no es un elefante. Yo creo que el juicio infinito es mucho más abierto, es mucho menos elaborado que eso. Hay una aproximación a lo singular, sí, en el juicio infinito, pero es totalmente externa. Hasta que no agotas el universo de discurso, no llegas a lo singular y tiene que ser exhaustivo. En cambio, en tu ejemplo ya tienes mucho trabajo hecho porque ya tienes una división en géneros y especies. Estás pensando ya dentro de un género. Quizá tenga más que ver con el juicio disyuntivo o quizá incluso es el asertórico. O sea, no, no, el último de todos. No me sale la palabra. Quizá implícitamente es una forma de juicio apodíctico. Quizá implícitamente, no lo sé, no lo sé. Yo veo en el juicio infinito una aproximación totalmente externa. Estás negando determinaciones azarosamente y te estás aproximando por puro agotamiento del espacio lógico a la única determinación que no puedes negar, pero de forma negativa. Y la ventaja que yo veo en el ejemplo que pone Hegel del crimen es que em, niegas a la vez lo particular y lo universal. No tienes que agotar, o sea, no tienes que cometer todos los crímenes.
para negar el derecho universal. Por eso creo que dice que eso tiene más la forma de juicio, que tiene... Porque el otro llega a decir que no son ni juicios, ¿no? En cambio, esto es la única diferencia que veo, que de un plumazo, con una acción, niegas, em, mediante una acción particular, niegas el derecho particular y a la vez también el universal. Bueno, no sé, eso estaba pensando mientras Sí, hablabas. sí, sí, te doy la razón, no fue un buen ejemplo. Sí, sí, no, claro, sí. No, además, incluso en los ejemplos que da Hegel antes de hablar del crimen, claro, la relación entre el sujeto y el predicado no es la relación entre género y especie, ¿no? El espíritu no es rojo ni amarillo, la rosa no es elefante, el entendimiento no es mesa, es decir, está hablando de nada, de entes tomados en su sentido más inmediato, ¿no? No de la relación entre un sujeto y sus determinaciones o entre un género y sus especies. Eh, sí, Luis, adelante. Sí, sí, sí. Sí, tenía la misma impresión con el ejemplo de Gianfranco, porque creo que tratas de encontrar cierta productividad del juicio infinito cuando dices que se abren como posibilidades que no se habían visto, ¿no? Y no sé si sea tan preciso decirlo así. Me parece que el juicio infinito, pues como ya lo han señalado, es como esa, lo infinito es la constante referencia del singular sobre sí mismo, que solo puede referirse a lo universal de manera negativa. No es, la rosa no es un elefante, no es un tractor, no es un camión, y la única referencia a lo universal es negativo, de modo que lo único que hay es una vuelta sobre sí mismo, por eso su forma lógica es lo singular es singular y lo universal es universal, y entonces es un juicio negativo, digo, es un juicio infinito que termina como afirmando la absoluta desconexión de los dos, de las dos determinaciones, de lo singular y de lo universal. ¿No? Por eso es una mala infinitud, ¿no? Porque la mala infinitud es esa infinitud que se contrapone totalmente a lo finito. No es esa infinitud que se media con lo finito, sino que sencillamente afirma su permanente ruptura y constante, pues como distanciamiento entre las dos. Entonces ese es un mal infinito porque el singular trata de referirse a lo universal, pero solo puede hacerlo negativamente y en últimas solo puede afirmarse por sí mismo. Esa sería la mala infinitud. Entonces ahí me parece que no encuentro aquello que decías en tu ejemplo de que hay nuevas posibilidades, porque en últimas la productividad del juicio infinito no está en sí mismo, sino en su superación, ¿no? Y su superación es, fíjate, el paso al juicio de la reflexión, creo yo, es como, no es simplemente el juicio infinito que da paso al juicio de la reflexión. El rendimiento del juicio infinito es que recoge los tres momentos anteriores, es decir, no se queda en la afirmación unilateral el singular es singular, sino recoge los tres momentos anteriores, es decir, del juicio positivo y el juicio negativo, para mostrar que eh, cada uno de estos polos, singular y universal, es una reflexión, es una mediación. Parte de una afirmación, se niega a sí mismo y vuelve sobre sí, ¿no? Ese juicio negativo, ese juicio infinito, perdón, es la vuelta sobre sí de cada uno de los elementos, de los dos polos, del singular y el universal. Pero entonces eso ya implica ir por encima del juicio infinito y pasar a la reflexión. Entonces, como que, no sé si estoy siendo claro, pero mi punto es como que en el juicio mismo infinito, no encontramos la salida. La salida implica una superación dialéctica donde se ve el juicio infinito no en sus propios términos, por decirlo así, sino en todo el movimiento que él está recogiendo y eso nos fuerza ya a pasar a la reflexión. Lo mismo podría decirse en el plano de la filosofía del derecho, ¿no? El criminal que se, por decirlo así, se apertreche en la
singularidad unilateral de su acto, a ese nadie le va a enseñar nada y se va a quedar ahí. Y va a insistir permanentemente que él está contra el derecho y que él está contra el derecho y que todo eso le suena a abstracción y que lo único que vale es su propia singularidad. Y ese criminal, digamos, que no acepta la mediación, pues se queda en el juicio infinito, ¿no? Para pasar al otro nivel que sería la moralidad, tendría que haber aprendido, tendría que haber reconocido que esa universalidad no le es externa, sino que él mismo está mediado por ello, y ahí se daría el paso a la moralidad. Y yo creo que en últimas, para volver a otra cosa que habías dicho, claro, el ejemplo, dice Hegel, ese sí es un ejemplo interesante, ¿no? Porque los otros ejemplos, pues, de hecho, los otros ejemplos son ejemplos de juicios, ¿no? La rosa no es un elefante. En cambio, aquí él está mostrando cómo esa estructura del juicio no se limita a enunciados del lenguaje, sino que describe la estructura de fenómenos sociales como el crimen en este caso. Digamos que creo que es lo que él diría, ahí es donde hay un ejemplo interesante, ¿no? No es un ejemplo ingenioso, tonto, de que el espíritu no es rojo, qué tontería, sino fenómenos sociales me muestran que en efecto este dinamismo del juicio está como atravesando la realidad social. Muchas gracias, Luis. Y ahora hay dos manos levantadas, la de Javier y Gianfranco. No sé quién quisiera intervenir primero. Javier Gianfranco. estaba primero. Ok, Ah, ok. bueno. Vale, vale. Es que estaba escuchando a Luis y es que me ha venido mucho más claro lo que estaba intentando pensar antes, me ha venido con mucha más claridad. Efectivamente, yo creo que el tema de la mala infinitud aquí es clave y está muy unida al juicio infinito. El problema es que te aproximas a lo singular con un montón de determinaciones que las tienes todas fuera. Y además no acabarías nunca de negar determinaciones. No puede haber una negación. Como no hay género, no puedes negar sistemáticamente un todo. Y entonces, pues, niegas cosas inmediatas. Y eso es indefinido. Esa mala infinitud yo la pienso como una indefinición en el negar. Y ese es un primer problema, que es una aproximación asintótica. Al final a la singularidad llegas cuando hayas negado todo el universo de discurso, pero ¿dónde sabes? ¿Cómo sabes dónde empieza y dónde termina el universo de discurso si no tienes género? Y el segundo problema es que la determinación la tiene toda fuera. Tú llegas a que lo singular es singular, pero no llegas por la determinación misma de lo singular, sino que de lo singular simplemente sabes que no es esto, no es esto, no es esto. Pero ¿qué es lo singular? No lo sabes, porque tú no has llegado a esa autoidentidad mediante la determinación de la propia singularidad. Entonces yo veo que esto está corregido efectivamente en el juicio de reflexión, donde ahora se va a pasar a formas de juicio, donde lo que se pone es una determinación del sujeto. Es el sujeto el que va a poner sus determinaciones. Y sí que veo como una exploración de posibilidades dentro del género en lo que va a ser el juicio disyuntivo. Ahí sí, porque esas determinaciones de esas especies ya las está poniendo el género con su propio contenido. De manera que si el género como universal vuelve a la misma situación, lo universal es lo universal, vuelve a una identidad, porque va a ocurrir también, ¿no? Que se va a volver a retornar a sí mismo lo universal a través del género, pero ahora de una manera diferente. Ahora se ha puesto a sí mismo a través de sus propias determinaciones, que son sus especies. Y esto es diferente. En relación con los ejemplos de la filosofía del derecho, pues me ha venido a la mente también una diferencia. No es lo mismo oponerte al derecho como un psicópata, que el criminal sea un psicópata y simplemente está contra la norma porque sí, o un rebelde sin causa, que oponerte. Claro, ahí la aproximación a lo singular es puramente negativa y puramente externa. Pues tú, ¿por qué estás en contra del derecho? Pues porque no quiero obedecer esta ley, ni esta, ni esto. ¿Pero por qué? No hay un por qué. Porque sistemáticamente estoy en contra de toda norma. O eres un psicópata o un rebelde sin causa. Pero si eres un revolucionario y tienes tus convicciones internas, ahí es diferente. Tú te enemistas con la forma del derecho, tú pones en jaque a todo un orden, pero lo haces desde una singularidad. Y entonces tú ahí ya sí que te afirmas como un singular, pero retornas desde tu propia determinación. Oye, es que yo tengo mis convicciones. Yo no voy a respetar este régimen. Me parece injusto. ¿Por qué? Al revolucionario ya te puede contar todas sus teorías, ¿no? Te puede contar todos sus principios. Hay nuevamente un singular que se pone a sí mismo, pero aquí
Lo relaciono con el juicio de reflexión, ¿no? Aquí ya, desde su propia determinación. Entonces, no sé, yo creo que el crimen al que se refiere Hegel en el contexto de un juicio infinito es el del rebelde sin causa. No veo. El retorno a la moralidad desde ahí me cuesta un poco. No veo tanta. Esa singularidad me parece que tiene más implícitos y que no están todavía en este esquema. Bien. Gracias, Javier. Y bueno, Gianfranco, tal vez, porque en principio hemos ya llegado a la hora, digamos, a las 2 horas. No sé si todavía hay algún último comentario o pregunta o reflexión, tal vez de parte de Gianfranco. Si no fuese ese el caso, igual le doy la palabra a Gianfranco para que pueda hacer las referencias acerca de la presentación siguiente, la cuarta. Sí, gracias. No hay mucho más que agregar. En realidad creo que ya se ha aclarado bastante bien este tránsito desde el juicio infinito hacia el juicio de reflexión. Finalmente, el juicio infinito, lo que nos queda es la fórmula, lo singular es lo singular, lo universal es lo singular, y asumir eso como la forma, como la estructura del juicio, es lo que se aprovecha y lo que constituye la verdad del juicio infinito, que es ya juicio de reflexión, ¿no? Que es en el contexto de la filosofía del derecho, la idea de que lo que se conserva, ya sea un revolucionario, sea un psicópata, o sea un criminal común, lo que se conserva es esta referencia a la propia singularidad como el criterio, ¿no? En vez de una referencia hacia el exterior, ya sea afirmando algo positivamente o negando una serie de propiedades que finalmente no van a terminar de determinarse jamás. Bien, muchas gracias. Entonces, terminamos esta sesión y en 2 semanas tenemos la cuarta sesión dedicada al capítulo sobre el silogismo, que va a ser presentada por Antonio Sánchez. Y nos vemos entonces. Muchas gracias de nuevo y que estén bien.